La lluvia golpeaba con fuerza las ventanas del piso 35 del Torre Reforma, mientras Diego Vázquez Herrera observaba el caos del tráfico de Ciudad de México desde su oficina. Sus ojos oscuros reflejaban la misma frialdad que había mostrado durante toda la reunión. A sus 32 años, había aprendido que los sentimientos eran un lujo que no podía permitirse en el mundo de los negocios. «Señor Vázquez, la señorita Morales ya llegó», anunció su secretaria desde el intercomunicador. Diego ajustó su corbata italiana y se dirigió hacia la sala de juntas. Sabía exactamente por qué Isabela Morales estaba ahí. Los rumores sobre la crisis financiera de su familia habían llegado hasta él semanas atrás, y su padre, don Roberto Vázquez, había visto la oportunidad perfecta. Isabela entró a la sala con la elegancia que solo la educación de élite podía proporcionar. Sus 28 años se mostraban en la seguridad de sus pasos, aunque Diego notó la tensión en sus hombros. Llevaba un traje sastre azul marino que resaltaba su figura esbelta, y su cabello castaño estaba recogido en un moño impecable. Era hermosa, eso era innegable, pero Diego había aprendido a no dejarse llevar por las apariencias. «Señorita Morales», saludó con cortesía profesional extendiéndole la mano. «Gracias por venir». «Señor Vázquez», respondió ella, estrechando su mano con firmeza. «Supongo que ambos sabemos por qué estamos aquí». La directa honestidad de Isabela lo sorprendió. Esperaba lágrimas, súplicas o al menos un poco de actuación. En cambio, encontró a una mujer que parecía tan calculadora como él. Se sentaron frente a frente en la mesa de cristal. Entre ellos, los documentos del contrato matrimonial parecían más importantes que cualquier consideración romántica. «Mi abogado ya revisó los términos», dijo Isabela, hojeando los papeles. «1 año de matrimonio, residencia común, apariciones públicas juntos. A cambio, usted salda las deudas de mi padre y le proporciona capital para relanzar su negocio textil». «Exacto», confirmó Diego. «Y yo obtengo acceso al círculo social más exclusivo de México. Su familia tiene una reputación impecable, algo que necesito para cerrar ciertos contratos internacionales». Isabela levantó la mirada, estudiando su rostro. «¿Y después del año?» «Divorcio amigable. Usted conserva una pensión vitalicia generosa y yo conservo mis contactos. Todos ganamos». El silencio se extendió entre ellos mientras la lluvia continuaba azotando los cristales. Isabela tomó la pluma dorada que Diego había colocado junto a los documentos. «Hay algo que debo aclarar», dijo ella antes de firmar. «Esto puede ser un matrimonio de conveniencia, pero no toleraré faltas de respeto. Nada de amantes públicas, nada de humillaciones. Tengo mi orgullo». Diego asintió. «Lo mismo aplica para mí. Discreción absoluta». Isabela firmó con trazos seguros. Cuando terminó, Diego hizo lo mismo. En ese momento el destino de ambos quedó sellado sobre el papel, sin saber que estaban a punto de embarcarse en algo mucho más complejo de lo que habían planeado. «La boda será en 6 semanas», informó Diego mientras guardaba los documentos. «Mi asistente coordinará todos los detalles con usted». «Perfecto», respondió Isabela, poniéndose de pie. «Una última cosa, señor Vázquez. Puede que este matrimonio sea un negocio, pero soy arquitecta y tengo mis propios proyectos. No abandonaré mi carrera». Diego la observó dirigirse hacia la puerta, admirando su determinación. Por primera vez en años, sintió una chispa de respeto genuino por alguien. «Por cierto», dijo cuando ella ya tenía la mano en el picaporte, «puedes llamarme Diego. Después de todo, vamos a ser esposos». Isabela se volvió con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Y tú puedes llamarme Isabela. Que tengas buena tarde, futuro esposo». Cuando se quedó solo, Diego regresó a la ventana. El tráfico seguía siendo un caos, pero algo había cambiado. Por primera vez en mucho tiempo, no sabía exactamente qué esperar del futuro. 6 semanas después, la Catedral Metropolitana de Ciudad de México brillaba bajo el sol de octubre. Los invitados más selectos de la sociedad mexicana llenaban las bancas de madera tallada, susurrando entre ellos sobre esta unión que había sorprendido a todos. Los arreglos florales de rosas blancas y alcatraces crearon un ambiente de cuento de hadas que contrastaba dramáticamente con la realidad de la situación. Isabela se observaba en el espejo del camerino nupcial, ubicado en una de las sacristías laterales. Su vestido de novia
diseñado por una casa de alta costura mexicana, era una obra de arte en seda y encaje que había pertenecido a su abuela. Las perlas que adornaban su cuello eran las últimas joyas familiares que no habían tenido que vender. «Estás preciosa, hija», murmuró su padre, don Alejandro Morales, con la voz quebrada por la emoción. A sus 58 años, las arrugas alrededor de sus ojos se habían profundizado durante los últimos meses de crisis financiera. Isabela tomó su mano, notando cómo temblaba ligeramente. «Papá, todo va a estar bien. Esta decisión la tomé yo y no me arrepiento. Mi niña, sacrificas tu felicidad por nosotros. Tu madre, que en paz descanse, hubiera querido verte casarte por amor». Las lágrimas amenazaron con arruinar su maquillaje, pero Isabela las contuvo. Había llorado lo suficiente durante las últimas semanas. Ahora era momento de ser fuerte. «El amor es un lujo que no podemos permitirnos ahora», respondió con firmeza. «Además, he conocido a Diego estas semanas. Es un hombre decente, aunque frío. Podríamos llegar a respetarnos mutuamente». Mientras tanto, en otra habitación, Diego ajustaba su smoking negro hecho a la medida. Su padrino, Sebastián Moreno, su mejor amigo desde la infancia, lo observaba con preocupación. «Todavía estás a tiempo de cancelar todo esto», dijo Sebastián. «Tienes suficiente dinero para resolver cualquier problema sin necesidad de casarte con una desconocida». Diego se volvió hacia él, su expresión impenetrable. «No es solo dinero, Sebastián. Necesito limpiar la reputación de la empresa después del escándalo de corrupción que armó mi padre hace 5 años. Los Morales son intachables. Llevan generaciones siendo respetados en México. Pero ¿y tu felicidad? ¿Cuándo fue la última vez que te vi sonreír de verdad?» Diego guardó silencio. La verdad era que había perdido la capacidad de ser feliz hace mucho tiempo. Desde aquella noche hace 10 años, cuando todo cambió para siempre. La marcha nupcial comenzó a sonar, llenando la catedral con su melodía solemne. Isabela caminó por el pasillo central del brazo de su padre, sintiendo el peso de todas las miradas sobre ella. Los invitados admiraban su belleza y elegancia, sin saber que su corazón latía más por nerviosismo que por amor. Diego la esperaba frente al altar, impecable en su smoking. Cuando sus ojos se encontraron, ambos intercambiaron una mirada de entendimiento mutuo. Estaban a punto de embarcarse en esta farsa juntos. El padre Martínez, un hombre mayor que había oficiado bodas de la élite mexicana por décadas, comenzó la ceremonia con voz solemne. «Nos reunimos hoy ante Dios y esta comunidad para unir en matrimonio a Diego Vázquez Herrera e Isabela Morales Santamaría». Las palabras del sacerdote se perdían en los pensamientos de Isabela. Observaba las manos de Diego mientras él recitaba sus votos, notando una pequeña cicatriz en su dedo índice. Se preguntó cómo se la habría hecho, dándose cuenta de que prácticamente no sabía nada sobre el hombre con quien se estaba casando. «Diego Vázquez Herrera, ¿aceptas a Isabela como tu legítima esposa para amarla y respetarla en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza todos los días de tu vida?» «Sí, acepto», respondió Diego con voz clara, aunque sus ojos permanecían fríos. «Isabela Morales Santamaría, ¿aceptas a Diego como tu legítimo esposo para amarlo y respetarlo en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, todos los días de tu vida?» Isabela sintió un nudo en la garganta. Por un momento, pensó en su madre, en los sueños que había tenido de niña sobre su boda perfecta. Pero esos sueños pertenecían a otra vida. «Sí, acepto», murmuró, sorprendida por la firmeza de su propia voz. Intercambiaron anillos de oro blanco, cada uno sintiendo el peso frío del metal como un recordatorio de la naturaleza de su unión. Cuando el padre Martínez los declaró marido y mujer, Diego se acercó para darle el beso tradicional. Fue breve, formal, sin ninguna pasión, pero Isabela sintió un extraño cosquilleo en los labios que la sorprendió. Los aplausos llenaron la catedral mientras los mariachis comenzaron a tocar las mañanitas. Isabela sonrió para las fotografías, representando a la perfección el papel de novia feliz, mientras Diego mantenía su brazo alrededor de su cintura con la rigidez de un protocolo. Cuando salieron de la catedral bajo una lluvia de pétalos de rosa, Isabela se preguntó si algún día llegaría a conocer realmente al hombre que ahora era su esposo. Lo que no sabía
era que Diego se hacía exactamente la misma pregunta sobre ella. La recepción los esperaba en el Hotel Four Seasons, donde 300 invitados celebrarían una boda que, en realidad, era solo el comienzo de un contrato. Pero el destino tenía otros planes para esta pareja que creía tener todo bajo control. 3 días después de la boda, Diego e Isabela se encontraban en una suite presidencial del Grand Velas Riviera Maya, frente al Mar Caribe. La luna de miel había sido idea de Diego para mantener las apariencias ante la prensa y la sociedad mexicana. Desde el exterior, parecían una pareja perfecta disfrutando de su romance, pero la realidad era muy diferente. Isabela se había levantado temprano y ahora contemplaba el amanecer desde la terraza privada, con una taza de café mexicano entre sus manos. El sonido de las olas la tranquilizaba, pero no podía evitar sentirse como una actriz en una obra que no había elegido protagonizar. «Buenos días», escuchó la voz de Diego detrás de ella. Se volvió para encontrarlo ya vestido con pantalones beige y una camisa blanca de lino. Incluso en un entorno relajado como la playa, mantenía esa elegancia natural que lo caracterizaba. «Buenos días», respondió, notando que él mantenía la misma distancia cordial que había establecido desde la boda. «¿Dormiste bien?» «Suficiente». Diego se acercó a la baranda, mirando hacia el horizonte. «Tengo algunas llamadas que hacer esta mañana, reuniones que no se pueden posponer». Isabela asintió. Era típico de él anteponer el trabajo a todo lo demás. Durante los últimos 3 días había pasado más tiempo hablando por teléfono que conversando con ella. «Yo pensaba visitar las ruinas de Tulum», comentó Isabela. «Siempre me ha fascinado la arquitectura maya». Por primera vez Diego mostró un atisbo de interés genuino. «¿Arquitectura maya? No sabía que te especializaras en eso». «No me especializo, pero es una pasión personal». Isabela tomó un sorbo de café. «Estudié algunos de sus principios de construcción para mi tesis de maestría. La forma en que integraban sus edificios con el entorno natural es fascinante». Diego la observó mientras hablaba, notando cómo sus ojos se iluminaban cuando tocaba temas que realmente le importaban. Era la primera vez que la veía mostrar una emoción auténtica desde que se conocieron. «Podría acompañarte», sugirió de forma inesperada. «Mis reuniones pueden esperar hasta la tarde». Isabela lo miró sorprendida. No esperaba que él mostrara interés en algo que no fuera directamente relacionado con los negocios. «¿En serio? No quiero interrumpir tu trabajo. Considéralo parte de nuestro acuerdo». Diego dudó antes de usar la palabra matrimonio. «Debemos parecer una pareja que disfruta pasar tiempo junta». 2 horas después, caminaban entre las ruinas de Tulum bajo el sol caribeño. Isabela había cambiado completamente. Llevaba un vestido blanco suelto y sandalias, su cabello suelto moviéndose con la brisa marina. Diego, por su parte, había optado por shorts y una playera polo, una imagen mucho más relajada de la que presentaba habitualmente. «Esta estructura es el castillo», explicó Isabela, señalando hacia la pirámide principal. Servía como faro para guiar a los navegantes mayas. «Mira cómo está perfectamente alineada con el mar». Diego escuchaba atentamente, pero se encontraba más fascinado observando a Isabela que las ruinas. La pasión con la que hablaba transformaba completamente su rostro, haciéndola aún más hermosa. «¿Cómo decidiste estudiar arquitectura?», preguntó mientras caminaban por un sendero de piedra. Isabela se detuvo junto a una ceiba sagrada, tocando suavemente su corteza. «Mi abuelo era constructor. Cuando era niña, me llevaba a sus obras y me explicaba cómo cada edificio tenía alma propia. Decía que los arquitectos no solo construían paredes, sino que creaban espacios donde las personas vivirían sus vidas más importantes». Por primera vez desde que la conocía, Diego vio vulnerabilidad en sus ojos. «Suena como un hombre sabio». «Lo era». Isabela sonrió con nostalgia. «Murió cuando yo tenía 15 años, pero me dejó esta pasión. Por eso nunca podría renunciar a mi carrera, sin importar las circunstancias». Diego entendió el mensaje implícito. A pesar de su matrimonio de conveniencia, ella no renunciaría a su identidad. «Respeto eso», admitió. «Es admirable tener algo por lo que luchar». Isabela lo estudió con curiosidad. «¿Y tú? ¿Por qué te dedicas a los bienes raíces?». También fue influencia familiar. La expresión de Diego se endureció inmediatamente, cerrándose como una ostra. «Es el negocio familiar. Simple herencia».
Pero Isabela notó algo más en su tono, una amargura que sugería una historia más compleja. Decidió no presionar, al menos no todavía. Almorzaron en un restaurante con vista al mar, manteniendo conversaciones ligeras sobre arte, cultura y viajes. Por momentos, Isabela casi podía olvidar que era un matrimonio fingido. Diego mostraba una inteligencia aguda y un conocimiento sorprendente sobre diversos temas. «¿Sabes?», dijo Isabela mientras terminaban de comer. «No eres como pensé que serías». «¿Qué esperabas?», preguntó Diego, genuinamente curioso. «Un empresario arrogante y superficial», admitió con una sonrisa traviesa. «Alguien que solo hablara de dinero y poder». Diego rió, y fue la primera vez que Isabela escuchaba su risa genuina. El sonido la sorprendió gratamente. «¿Y ahora qué piensas?». «Que eres más complejo de lo que permites que la gente vea», respondió honestamente, «aunque sigues siendo muy reservado». El momento de cercanía se rompió cuando el teléfono de Diego comenzó a sonar. Su expresión se tornó seria al ver el número. «Disculpa, tengo que contestar», se alejó unos metros. «Sí, Roberto, no, eso no estaba en el plan. Maneja la situación hasta que regrese». Isabela observó su lenguaje corporal cambiar completamente. Los hombros se tensaron y su mandíbula se endureció. Cuando regresó a la mesa, el Diego relajado de los últimos minutos había desaparecido. «Tenemos que regresar al hotel», anunció. «Ha surgido un problema urgente». El resto del día transcurrió con Diego encerrado en la habitación, haciendo llamadas, mientras Isabela leía en la terraza. La barrera invisible entre ellos había regresado, más fuerte que antes. Esa noche, mientras cenaban en silencio en el restaurante del hotel, Isabela se preguntó qué secretos escondía el hombre con el que se había casado. No sabía que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría todo entre ellos. Una semana después, Isabela se encontraba en la mansión de Diego en las lomas de Chapultepec, una de las zonas más exclusivas de Ciudad de México. La residencia era impresionante. Una construcción moderna de 3 pisos con jardines perfectamente cuidados, alberca infinity y una vista espectacular de la ciudad. Sin embargo, a pesar de su belleza, Isabela se sentía como una invitada en un museo. «La señora Carmen se encarga de la casa», explicó Diego mientras le mostraba las instalaciones. «Ha trabajado para mi familia durante 20 años. Si necesitas algo, solo pídeselo». Carmen, una mujer de mediana edad con rostro amable y ojos cálidos, se acercó con una sonrisa genuina. «Señora Isabela, es un placer tenerla aquí. Si gusta, puedo mostrarle su estudio». «¿Mi estudio?». Isabela miró a Diego sorprendida. «Pensé que necesitarías un espacio para trabajar», respondió él con indiferencia, como si fuera algo obvio. «Está en el 2º piso, con buena luz natural». Isabela siguió a Carmen por una escalera de mármol hasta llegar a una habitación espaciosa, con ventanales del piso al techo que daban al jardín. Había una mesa de dibujo profesional, estantes para materiales y hasta una pequeña biblioteca con libros de arquitectura. «Esto es increíble», murmuró Isabela tocando la superficie pulida de la mesa de dibujo. «No esperaba». «El señor Diego se esmeró mucho en prepararlo», comentó Carmen con cariño. «Pasó días seleccionando cada detalle». Isabela se volvió hacia Diego, que permanecía en la puerta con las manos en los bolsillos, aparentemente incómodo, con la gratitud que veía en los ojos de su esposa. «Gracias», dijo simplemente. «Es perfecto». «Es solo práctico», respondió Diego desviando la mirada. «Necesitas trabajar y ahora vives aquí». Pero Isabela había notado los pequeños detalles, la lámpara de arquitecto de alta gama, los lápices organizados por tonalidades, incluso una pequeña planta suculenta en la ventana. Había pensamiento y cuidado en cada elemento. Los siguientes días establecieron una rutina extraña pero funcional. Diego se levantaba temprano y desayunaba solo, leyendo el periódico financiero mientras tomaba café. Isabela bajaba media hora después, encontrando siempre un desayuno preparado y una nota cordial de Carmen. Raramente coincidían excepto en las cenas, donde mantenían conversaciones educadas sobre trabajo y eventos sociales. El viernes por la noche, Isabela estaba en su estudio trabajando en los planos de una casa-habitación cuando escuchó la voz alterada de Diego desde su oficina, ubicada en el piso de abajo. «No, Roberto, eso no es suficiente. Necesitamos duplicar la cantidad este mes».
Sí, ya sé que es difícil, pero hay niños esperando. No me importa si tenemos que recortar gastos en otras áreas. Isabela frunció el ceño. Niños esperando. ¿De qué estaban hablando? Su curiosidad se incrementó cuando escuchó pasos apresurados y la puerta principal cerrándose con fuerza. Desde la ventana vio a Diego subir a su BMW negro y alejarse rápidamente. No regresó hasta pasada la medianoche. Isabela fingía dormir cuando lo escuchó entrar a la habitación que compartían formalmente, pero donde mantenían camas separadas. Lo oyó moverse en silencio, tratando de no despertarla. El sábado por la mañana, Diego anunció durante el desayuno que tenía compromisos de trabajo todo el fin de semana. ¿En sábado?, preguntó Isabela. Los negocios no descansan, respondió él, evitando su mirada. Además, tenemos la cena benéfica de los Santander el martes. Será nuestra primera aparición pública, importante como pareja casada. Isabela asintió, pero algo en su actitud la intrigaba. Durante la semana había notado pequeñas inconsistencias, llamadas que cortaba abruptamente cuando ella entraba a la habitación, salidas repentinas con explicaciones vagas y una tensión constante que no parecía relacionada solo con el trabajo. Decidió pasar el día explorando la casa más a fondo. En el estudio de Diego encontró títulos universitarios que la sorprendieron. Además de su maestría en administración, había estudiado trabajo social en la Universidad Iberoamericana. ¿Por qué un heredero millonario estudiaría trabajo social? Carmen apareció en la puerta con un té de manzanilla. ¿Puedo preguntarte algo, Carmen? Isabela tomó la taza con gratitud. Diego estudió trabajo social antes que administración. ¿Sabes por qué? El rostro de Carmen se entristeció. Eso fue después de lo que pasó con el niño Mateo, señora. El señor Diego cambió mucho desde entonces. ¿Mateo? Carmen parecía haber dicho más de lo que pretendía. No me corresponde hablar de eso, señora. Pero puedo decirle que el señor Diego tiene un corazón más grande de lo que permite que la gente vea. Esa noche, Isabela no pudo concentrarse en su trabajo. Las palabras de Carmen resonaban en su mente junto con la conversación telefónica que había escuchado. ¿Quién era Mateo? ¿Qué había pasado que cambió tanto a Diego? Cuando él regresó cerca de las 11 de la noche, Isabela estaba esperándolo en la sala. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntó, estudiando su rostro. Diego parecía agotado, pero había algo diferente en sus ojos, una suavidad que no había visto antes. Largo, respondió aflojándose la corbata. ¿Y el tuyo? Tranquilo. Carmen me hizo compañía. Diego se tensó ligeramente al mencionar a Carmen. Espero que no te haya molestado con historias innecesarias. Para nada. Isabela se acercó un paso. Aunque mencionó que tienes un corazón más grande de lo que muestras. Por un momento, Diego la miró directamente a los ojos y Isabela vio algo parecido a la vulnerabilidad, pero tan rápido como apareció, desapareció. Carmen es muy sentimental, murmuró. Buenas noches, Isabela. Mientras lo veía subir las escaleras, Isabela supo que había mucho más en la historia de Diego Vázquez de lo que él permitía ver, y por alguna razón que no podía explicar, cada vez tenía más ganas de descubrir la verdad sobre el hombre con quien se había casado. Lo que no sabía era que estaba a punto de descubrir un secreto que cambiaría por completo su percepción de él, y quizás el curso de su matrimonio fingido. El martes por la noche, Isabela se preparaba para la cena benéfica de los Santander, uno de los eventos más importantes del círculo social mexicano. Se había puesto un vestido de cóctel negro de diseñador que realzaba su figura, complementado con los aretes de diamantes que Diego le había regalado como parte de la imagen que debían proyectar. Diego la esperaba en el vestíbulo, impecable en su smoking negro. Cuando Isabela bajó las escaleras, él levantó la mirada del teléfono y por un momento se quedó sin palabras. «Estás muy elegante», comentó, aclarándose la garganta. «Gracias». Isabela notó el rubor casi imperceptible en sus mejillas. «Tú también te ves muy bien». Durante el trayecto al Hotel St. Regis, Diego le explicó quiénes serían los invitados más importantes y qué temas de conversación debía evitar. Los Santander organizan esta cena para recaudar fondos para su fundación, explicó mientras el chofer navegaba por el tráfico de Polanco. Se enfocan en educación para niños de escasos recursos. ¿Conoces bien su trabajo?
preguntó Isabela, notando un cambio sutil en su tono. Algo, respondió vagamente. Es importante para mantener buenas relaciones públicas. La cena fue un despliegue de elegancia y riqueza típico de la alta sociedad mexicana. Isabela se desenvolvió naturalmente, conversando con esposas de empresarios sobre arte y arquitectura, mientras Diego trabajaba la habitación como el consumado hombre de negocios que era. Durante la subasta benéfica, Isabela observó con creciente curiosidad cómo Diego pujaba agresivamente por varios artículos, especialmente aquellos cuyos fondos se destinaban directamente a programas educativos para niños vulnerables. 50,000 pesos por la semana en Los Cabos, gritó el subastador. 100,000, ofreció Diego sin dudar. Isabela lo miró sorprendida. No necesitaba unas vacaciones en Los Cabos, tenían propiedades propias en la Riviera Maya. «Realmente necesitamos eso», susurró. «Es por una buena causa», respondió Diego, evitando su mirada. Al final de la noche, Diego había gastado más de 300,000 pesos en artículos que claramente no necesitaba. Mientras se dirigían a la salida, Isabela escuchó a Sofía Santander comentar con su esposo: «Diego Vázquez es uno de nuestros donantes más generosos. Su fundación privada ha contribuido con más de 5 millones de pesos este año». Isabela frenó en seco. Su fundación privada. Esa era la primera vez que escuchaba sobre eso. En el auto, decidió confrontarlo. «¿Tienes una fundación privada?» Diego se puso tenso inmediatamente. «Tengo varios compromisos filantrópicos. Es parte de ser un empresario responsable». «¿De qué se trata exactamente?» «Isabela, estoy cansado. ¿Podemos hablar de esto mañana?» Pero ella había notado cómo se cerró completamente, igual que cuando mencionaba su pasado. Algo importante estaba ocurriendo, y él no confiaba en ella lo suficiente para compartirlo. Al día siguiente, Isabela decidió investigar por su cuenta. Mientras Diego estaba en una junta, ella buscó en Internet información sobre las actividades filantrópicas de la familia Vázquez. Lo que encontró la sorprendió profundamente. La Fundación Esperanza Nueva había sido establecida hace 8 años por Diego Vázquez Herrera. Su misión era proporcionar educación, alimentación y refugio a niños de la calle en Ciudad de México. Pero lo más impactante era la cantidad de dinero involucrada. Según los registros públicos, Diego había donado más de 50 millones de pesos en los últimos 5 años. Isabela imprimió varios artículos y los estudió cuidadosamente. Había fotos de Diego en eventos de la fundación, pero siempre permanecía en segundo plano. Nunca daba entrevistas y rechazaba cualquier reconocimiento público. «Señora Isabela». Carmen apareció con una bandeja de té. «¿Se encuentra bien?» Parece preocupada. Isabela levantó la mirada de los documentos. «Carmen, ¿sabes sobre la fundación de Diego?» El rostro de Carmen se iluminó. «Por supuesto, señora. Es lo más importante para él, aunque no le gusta hablar de eso». «¿Por qué no? Es algo admirable». Carmen se sentó en el borde del sofá, como si fuera a contar un secreto. «Porque para él no es caridad, señora. Es penitencia». «¿Penitencia por qué?» Carmen miró hacia la puerta, asegurándose de que Diego no hubiera llegado. «Por lo que le pasó a Mateo, su hermano menor». El corazón de Isabela se aceleró. Finalmente, alguien mencionaba al misterioso Mateo. ¿Qué le pasó a Mateo? Tenía solo 12 años cuando murió. Carmen se limpió una lágrima. El señor Diego tenía 22 y acababa de heredar una parte de la empresa. Estaba muy ocupado con fiestas y negocios. Una noche, Mateo se escapó de casa para buscarlo. Quería pasar tiempo con su hermano mayor, pero Diego estaba en una fiesta en Cuernavaca y no contestaba el teléfono. Isabela sintió un nudo en el estómago. ¿Qué pasó entonces? Mateo conocía el camino a Cuernavaca porque habían ido muchas veces juntos. Tomó el coche de la casa, pero era solo un niño. Perdió el control en la carretera y... Carmen no necesitó terminar la frase. Isabela entendió perfectamente. «Por eso Diego cambió tanto», continuó Carmen. «Se culpó a sí mismo. Abandonó su vida de fiesta, estudió trabajo social y dedicó todo su tiempo y dinero a ayudar a niños que no tienen a nadie, como Mateo habría estado esa noche si él hubiera estado ahí». Isabela se quedó en silencio, procesando la información. Todo comenzaba a tener sentido. Las llamadas misteriosas, las salidas repentinas, su resistencia a hablar de su pasado. ¿Sigue yendo personalmente a la fundación?
Todos los sábados, señora, y entre semana cuando hay emergencias. Hay un niño en particular, Miguel, que le recuerda mucho a Mateo. El señor Diego ha estado tratando de ayudarlo a salir de las calles. Esa tarde, cuando Diego regresó del trabajo, Isabela lo esperaba en su oficina. Había puesto los artículos sobre la fundación en su escritorio. Diego se detuvo en la puerta al ver los documentos, su rostro perdiendo todo color. «¿Qué es esto?» «La verdad sobre quién realmente eres», respondió Isabela poniéndose de pie. «¿Por qué no me dijiste sobre la fundación? ¿Por qué actúas como si fueras solo un empresario frío cuando en realidad estás salvando vidas?» Diego se acercó lentamente, tomando uno de los artículos con manos temblorosas. «Porque no es algo admirable», murmuró. «Es lo mínimo que puedo hacer después de...» Su voz se quebró, y por primera vez desde que lo conocía, Isabela vio lágrimas en sus ojos. «Después de lo que le pasó a Mateo», terminó ella suavemente. Diego la miró con sorpresa y dolor. «Carmen te lo dijo. Me importas lo suficiente como para querer entenderte». Isabela se acercó un paso. «Y lo que haces es increíble, Diego. Estás honrando la memoria de tu hermano de la manera más hermosa posible». Diego se desplomó en su silla, como si el peso de guardar ese secreto durante tanto tiempo finalmente lo hubiera vencido. «No merezco ese tipo de admiración, Isabela. Mateo murió porque yo no estuve ahí cuando me necesitaba. Ninguna cantidad de dinero o niños ayudados podrá cambiar eso». Isabela se acercó y por primera vez desde que se casaron, tomó su mano. «Puede que no puedas cambiar el pasado, pero estás salvando el futuro de otros niños. Eso tiene valor, Diego. Mucho valor». Por primera vez en 10 años, Diego sintió que alguien realmente lo entendía. El sábado siguiente, Isabela despertó para encontrar una nota de Diego en la mesa de noche. «Tengo trabajo importante hoy. Regreso en la tarde». D. sabía exactamente a dónde había ido. Después de desayunar, le pidió al chofer que la llevara al centro de Ciudad de México, específicamente a la colonia Doctores, donde según su investigación se ubicaba la Fundación Esperanza Nueva. El edificio era modesto pero bien mantenido, pintado de colores alegres con murales que evidentemente habían sido hechos por niños. Un letrero pequeño identificaba el lugar. Isabela respiró profundo y entró. La recepción estaba llena de actividad. Niños de diferentes edades corrían de un lado a otro, algunos cargando libros, otros con uniformes deportivos. El ambiente era cálido y lleno de vida, muy diferente al mundo corporativo al que estaba acostumbrada. «¿Puedo ayudarla?», preguntó una mujer joven desde detrás del mostrador. «Estoy buscando a Diego Vázquez», dijo Isabela, sintiéndose súbitamente nerviosa. «¿Es usted familiar suya?». «Soy su esposa». La expresión de la recepcionista cambió inmediatamente a una de sorpresa y alegría. «Señora Vázquez, no sabíamos que don Diego se había casado. ¡Qué maravilloso! Está en el salón de tutorías con Miguel. Segundo piso, última puerta a la derecha». Isabela subió las escaleras, escuchando voces y risas que provenían de diferentes habitaciones. Cuando llegó a la puerta indicada, se asomó discretamente. Lo que vio la dejó sin aliento. Diego estaba sentado en el suelo, rodeado de libros de texto, ayudando a un niño de aproximadamente 12 años con matemáticas. No llevaba traje ni corbata. Vestía jeans y una playera casual. Su cabello estaba ligeramente despeinado y tenía una sonrisa genuina que Isabela nunca había visto antes. «Muy bien, Miguel», decía Diego con paciencia. «Ahora intenta resolver este problema tú solo». El niño, de cabello oscuro y ojos vivaces, trabajaba concentrado en su cuaderno. «¿Así, don Diego?» «Perfecto. Eres muy inteligente, ¿sabes? Mi mamá dice que soy burro para las matemáticas». Diego puso una mano en el hombro del niño. «Tu mamá está equivocada. Solo necesitas práctica y paciencia. Cuando yo tenía tu edad también pensaba que era malo para las matemáticas. De verdad, de verdad. Pero tuve a alguien que creyó en mí y me ayudó a mejorar. Ahora manejo números mucho más complicados en mi trabajo». Miguel sonrió ampliamente. «¿Cree que pueda ser tan inteligente como usted algún día?» «Creo que puedes ser más inteligente que yo», respondió Diego con sinceridad, «pero solo si sigues estudiando y no te rindes». Isabela sintió que su corazón se derretía. Este era el verdadero Diego, el hombre que se escondía detrás de las barreras que había construido. «Don Diego», dijo Miguel de repente, «¿por qué ayuda a niños como yo?»
Diego se quedó callado por un momento, claramente tocado por la pregunta. Porque una vez tuve un hermano pequeño como tú. Era inteligente y curioso, y tenía toda la vida por delante. Pero cometí errores y ya no está conmigo. Ayudar a niños como tú me hace sentir que él estaría orgulloso de mí. ¿Cómo se llamaba su hermano? Mateo. Entonces voy a estudiar muy duro para que Mateo esté orgulloso de usted. Diego abrazó al niño, y Isabela tuvo que contener las lágrimas. En ese momento, entendió completamente al hombre con quien se había casado. Decidió retirarse discretamente, pero Miguel la vio. Don Diego, hay una señora muy bonita en la puerta. Diego se volvió y al ver a Isabela, su expresión pasó por una serie de emociones: sorpresa, pánico y finalmente, resignación. «Hola», dijo Isabela suavemente, entrando a la habitación. «¿Quién es ella, don Diego?», preguntó Miguel con curiosidad infantil. Diego se puso de pie, claramente incómodo. «Miguel, ella es Isabela, mi esposa». Los ojos de Miguel se agrandaron. «¿Está casado? ¿Por qué no nos había dicho?» «Es complicado», murmuró Diego. Isabela se acercó y se agachó para quedar a la altura de Miguel. «Hola, Miguel. Es un placer conocerte. Diego me ha hablado mucho de ti». Miguel miró a Diego con sorpresa. «¿De verdad?». «Por supuesto», mintió Isabela gentilmente. «Me dijo que eres el estudiante más inteligente de toda la fundación». «Es cierto». Miguel se volteó hacia Diego. «Su esposa es muy linda, don Diego, y parece muy amable». «Lo es», respondió Diego, mirando directamente a Isabela. «Muy amable». Una trabajadora social apareció en la puerta. «Don Diego, perdone la interrupción, pero necesitamos que venga a ver a Carmen López. Ha llegado con su bebé y dice que no tiene dónde quedarse esta noche». Diego se volvió hacia Isabela, claramente dividido entre sus responsabilidades y la situación incómoda de haber sido descubierto. «Ve», dijo Isabela. «Yo puedo quedarme con Miguel un rato si él quiere». «¿En serio?», preguntó Miguel emocionado. «Podría enseñarle mis dibujos». Diego vaciló. «No tienes que hacer esto, Isabela». «Quiero hacerlo», respondió ella con sinceridad. «Además, Miguel me parece un joven muy interesante». Durante la siguiente hora, mientras Diego atendía la emergencia, Isabela se quedó con Miguel, viendo sus dibujos, escuchando sus historias sobre la vida en las calles antes de llegar a la fundación y entendiendo por qué Diego se había encariñado tanto con él. «¿Sabe qué, señora Isabela?», dijo Miguel mientras recogían los materiales de arte. «Don Diego es como mi papá. Bueno, el papá que me hubiera gustado tener». «¿Por qué dices eso?». «Porque me cuida, me ayuda con la escuela, y cuando tengo pesadillas en el refugio, viene a platicar conmigo hasta que me duermo. Mi papá verdadero nos abandonó cuando yo tenía 5 años». Isabela sintió una punzada en el corazón. «Diego es una persona muy especial. ¿Lo ama?», preguntó Miguel con la honestidad brutal de los niños. La pregunta la tomó completamente desprevenida. ¿Amaba a Diego? Había comenzado este matrimonio como un contrato comercial, pero después de lo que había visto hoy, «Es complicado, Miguel. Los adultos siempre dicen que las cosas son complicadas», observó el niño con sabiduría. «Pero el amor es simple. O quieres a alguien o no lo quieres». Cuando Diego regresó, encontró a Isabela y Miguel dibujando juntos, riendo por algo que había dicho el niño. La escena lo llenó de una calidez que no había sentido en años. «¿Todo bien?», preguntó Isabela levantando la mirada. «Sí, Carmen López y su bebé estarán bien. Tenemos una habitación temporal para ellos hasta que encontremos algo más permanente». «Don Diego», dijo Miguel, «su esposa es genial. Dibuja mejor que yo». «No es cierto», rió Isabela. «Tú eres mucho mejor artista». Durante el camino de regreso a casa, Isabela y Diego permanecieron en silencio, cada uno procesando los eventos del día. «¿Por qué viniste?», preguntó finalmente Diego. «Porque quería entender quién eres realmente. ¿Y qué opinas ahora que lo sabes?». Isabela se volvió hacia él, estudiando su perfil mientras él miraba por la ventana. «Opino que eres el hombre más noble que he conocido, y opino que Mateo estaría increíblemente orgulloso de su hermano mayor». Diego cerró los ojos, sintiendo que por primera vez en 10 años alguien lo veía tal como realmente era. Y por primera vez desde que se casaron, se preguntó si su matrimonio de conveniencia podría convertirse en algo real.
Una semana después de la visita a la fundación, la dinámica en la mansión de las Lomas había cambiado sutilmente. Isabela se encontraba en su estudio trabajando en los planos de un centro comunitario cuando escuchó la voz de Diego desde la planta baja. «No, Miguel, no puedes faltar a la escuela solo porque no te gusta matemáticas. Sí, entiendo que es difícil, pero recuerda lo que hablamos sobre perseverar». Isabela sonrió. Diego había comenzado a recibir llamadas de los niños de la fundación directamente en casa, algo que antes mantenía estrictamente separado de su vida privada. Cuando bajó para almorzar encontró a Diego en la cocina preparando sándwiches, algo inusual ya que normalmente comía en restaurantes o pedía que Carmen cocinara. «¿Desde cuándo cocinas?», preguntó Isabela, apoyándose en el marco de la puerta. Diego levantó la mirada, ligeramente sonrojado por haber sido descubierto en algo tan doméstico. «Carmen salió a hacer algunas compras, y técnicamente esto no es cocinar, solo estoy armando sándwiches. ¿Puedo ayudar?» «No es necesario, ya casi termino». Pero Isabela ya se había acercado y había comenzado a lavar los tomates. «¿Sabes?», dijo mientras cortaba las verduras. «El otro día Miguel me preguntó si podía enseñarle a dibujar planos arquitectónicos». Diego se detuvo de rebanar el pan. «¿En serio? Dice que quiere construir una casa grande para todos los niños que no tienen hogar». Me pareció una idea hermosa. «Miguel siempre ha sido muy idealista», comentó Diego, aunque su voz se suavizó al hablar del niño. «A veces me recuerda tanto a Mateo», completó Isabela gentilmente. Diego asintió, ya no retrayéndose automáticamente cuando se mencionaba a su hermano. Mateo también quería salvar al mundo. Siempre traía gatos callejeros a casa o intentaba darle su almuerzo a los niños que veía pidiendo en la calle. «¿Cómo era él?». Diego se sentó en uno de los bancos de la isla de la cocina, un gesto más relajado de lo que Isabela había visto antes. Era luz pura. Siempre veía lo mejor en las personas. Siempre creía que todo tenía solución. Decía que cuando fuera grande, él y yo íbamos a trabajar juntos para ayudar a todas las personas pobres de México. Suena como que tenía un corazón enorme, igual que su hermano mayor. Diego la miró directamente a los ojos. «Yo no soy como él, Isabela. Mateo era naturalmente bueno. Yo tuve que aprender a serlo después de perderlo. ¿No crees que tal vez lo que haces ahora es exactamente lo que él habría querido?». Isabela se sentó frente a él. «¿Que estás cumpliendo ese sueño que tenían juntos?». Diego guardó silencio por un largo momento, procesando las palabras. Nunca lo había pensado de esa manera. «Miguel me dijo algo interesante ayer cuando fui a visitarlo». «¿Fuiste a visitarlo?». Diego parecía sorprendido. «Espero que no te moleste. Le llevé algunos libros de arquitectura básica, pero me dijo algo que me hizo pensar». «¿Qué te dijo?». «Que desde que regresaste de tu luna de miel pareces diferente. Más feliz», dijo él, como si algo pesado que cargaras se hubiera vuelto más ligero. Diego frunció el ceño, considerando las palabras del niño. «No sé por qué diría eso». «Yo sí lo sé». Isabela se acercó un poco más. «Es porque finalmente alguien conoce toda tu historia y no te juzga por ella. Es porque ya no tienes que pretender ser alguien que no eres». La honestidad de Isabela lo desarmó completamente. Durante años, había cargado con la culpa y el secreto de la muerte de Mateo, manteniendo a distancia a cualquiera que pudiera conocer la verdad. Pero Isabela no solo conocía la verdad, sino que parecía admirarlo aún más por ella. «Isabela, yo…», comenzó, pero fue interrumpido por el timbre de la puerta. Carmen apareció cargada de bolsas del mercado. «Señores», no esperaba encontrarlos almorzando juntos. ¡Qué hermoso! Durante el resto de la semana, Isabela notó cambios graduales en Diego. Hablaba más durante las cenas, compartía detalles sobre su día en la fundación e incluso había comenzado a sonreír con más frecuencia. Una noche, mientras cenaban en la terraza bajo las estrellas, Diego le preguntó sobre su trabajo. «¿En qué proyecto estás trabajando actualmente?». «En realidad», Isabela dudó un momento, «estoy diseñando un centro comunitario. Era solo un ejercicio personal, pero ahora estoy pensando que tal vez podría ser algo real». «¿Qué tipo de centro comunitario?». «Uno que combine servicios educativos, de salud básica y espacios recreativos para familias de bajos recursos. Con áreas específicas para que los niños puedan hacer tareas, talleres de arte
y espacios donde los padres puedan tomar clases de alfabetización o capacitación laboral. Diego se enderezó en su silla, claramente interesado. Eso suena exactamente como algo que muchas comunidades necesitan. El problema es que es solo un sueño. Un proyecto así requeriría una inversión considerable y yo apenas estoy comenzando mi carrera independiente. Diego la estudió cuidadosamente. ¿Te gustaría mostrármelos? Los planos, quiero decir. ¿En serio te interesa? Más de lo que imaginas. Subieron al estudio de Isabela, donde ella extendió los planos sobre su mesa de dibujo. Diego se inclinó para estudiarlos, y ella no pudo evitar notar la concentración intensa en su rostro, la forma en que sus ojos analizaban cada detalle. Esto es brillante, Isabela. La distribución de espacios es eficiente, pero también cálida, y me gusta cómo integraste áreas verdes en todo el diseño. Aprendí de los mayas en Tulum, sonrió ella. La integración con la naturaleza es fundamental. ¿Has pensado en dónde podría construirse algo así? Hay un terreno en la colonia Doctores que sería perfecto. Está cerca de varias escuelas y transportes públicos, pero también está en el corazón de una comunidad que realmente lo necesitaría. Diego se enderezó lentamente, una idea formándose en su mente. Isabela, ¿qué dirías si te dijera que tal vez podríamos hacer que esto suceda? ¿Qué quieres decir? La fundación tiene recursos y yo tengo contactos en el gobierno para conseguir permisos. Si realmente quieres construir esto, podríamos trabajar juntos para hacerlo realidad. Isabela lo miró con incredulidad. ¿Hablas en serio? Completamente en serio, pero hay una condición. ¿Cuál? Que sea un proyecto conjunto. Tu diseño, mi financiamiento, nuestro trabajo conjunto. Socios en esto. Por primera vez desde que se casaron, Isabela sintió que estaban construyendo algo juntos que iba más allá de su contrato matrimonial. ¿Por qué harías esto por mí? Diego se acercó a ella, más cerca de lo que había estado desde su boda. Porque creo en ti, Isabela, y porque tal vez es hora de que construyamos algo hermoso juntos, algo que ninguno de los dos podría lograr solo. Cuando sus miradas se encontraron, Isabela sintió una electricidad que no había sentido antes. Por primera vez, vio en los ojos de Diego no solo respeto o gratitud, sino algo que se parecía mucho al afecto genuino. 2 semanas después, Isabela y Diego se encontraban en el terreno baldío de la colonia Doctores, acompañados por Miguel y otros 3 niños de la fundación. Isabela había traído copias simplificadas de los planos para mostrarles cómo sería su futuro centro comunitario. ¿Y aquí va a haber una biblioteca?, preguntó Sofía, una niña de 10 años con coletas desparejas. Así es, respondió Isabela arrodillándose junto a ella. Una biblioteca grande con libros para todas las edades y computadoras para que puedan hacer investigaciones para la escuela. Y un salón de arte, gritó Miguel emocionado. ¡Como me prometió! Diego observaba la interacción desde unos metros de distancia, sorprendido por la facilidad natural con la que Isabela se relacionaba con los niños. En las últimas semanas, ella había comenzado a visitarlos regularmente, y era evidente que ya habían desarrollado un cariño genuino por ella. Don Diego, lo llamó un niño llamado Carlos, ¿es cierto que la señora Isabela va a ser nuestra arquitecta oficial? Si ella quiere serlo, respondió Diego mirando a Isabela. Entonces sí. Isabela se puso de pie, con tierra en los jeans y una sonrisa radiante. Por supuesto que quiero serlo. Este va a ser nuestro proyecto especial. Después de que los niños regresaran a la fundación, Diego e Isabela caminaron por el terreno, visualizando juntos cómo se vería el centro terminado. Aquí podría ir un jardín comunitario, sugirió Isabela, señalando hacia un área soleada, donde las familias puedan cultivar sus propias verduras. Y tal vez un área de juegos infantiles ahí, añadió Diego, apuntando hacia otro espacio. Miguel me dijo que muchos de los niños nunca han tenido acceso a columpios o resbaladillas. Mientras hablaban, comenzó a lloviznar, una lluvia típica de la temporada que transformó rápidamente las calles de la ciudad. Se refugiaron bajo la marquesina de una tienda cerrada, riendo mientras se sacudían las gotas de lluvia. No puedo creer que estemos haciendo esto, dijo Isabela todavía sonriendo. Hace un mes no sabía nada sobre tu fundación y ahora estamos planeando construir algo juntos. Hace un mes yo pensaba que nuestro matrimonio sería puramente un arreglo de negocios, respondió Diego. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? Diego la miró,
notando cómo las gotas de lluvia habían hecho que algunos mechones de cabello se pegaran a su rostro, cómo sus ojos brillaban con la emoción del proyecto. Ahora siento que tal vez me equivoqué sobre muchas cosas. La intensidad de su mirada hizo que Isabela sintiera mariposas en el estómago. ¿Cómo qué tipo de cosas? Como que alguien como tú pudiera querer estar realmente conmigo, no solo por un contrato. La honestidad de su confesión la tomó por sorpresa. Durante semanas había estado sintiendo algo que crecía entre ellos, pero había asumido que era unilateral. Diego, sé que comenzamos esto como un acuerdo comercial, continuó él, acercándose un paso. Pero estos últimos días, trabajando contigo, viendo cómo interactúas con los niños, cómo te emocionas con este proyecto, me he dado cuenta de que me estoy enamorando de ti. El corazón de Isabela se aceleró. Las palabras que había estado temiendo y esperando al mismo tiempo finalmente habían sido dichas. Yo también he estado sintiendo algo, admitió en voz baja. Al principio pensé que era solo admiración por lo que haces, pero es más que eso. ¿Qué es? Isabela tomó una respiración profunda. Es que cuando estoy contigo, especialmente cuando te veo con los niños o cuando hablamos sobre el proyecto, siento como si estuviera viendo al hombre más hermoso del mundo. No solo físicamente, sino su alma. Diego acercó su mano al rostro de Isabela, tocando suavemente su mejilla. ¿Crees que podríamos intentarlo? ¿Un matrimonio real? ¿No solo un contrato? ¿Qué pasa con nuestro acuerdo original? ¿El divorcio después de un año? Olvídate del contrato, murmuró Diego, acercándose más. Olvídate de todo excepto de esto. Cuando sus labios se encontraron, fue completamente diferente al beso formal de su boda. Este beso estaba lleno de semanas de tensión acumulada, de admiración mutua que había crecido gradualmente, de la promesa de algo real y hermoso. Isabela se derritió en sus brazos, sintiendo como si todos los muros que habían mantenido entre ellos, finalmente, se derrumbaran. Las manos de Diego se enredaron en su cabello mientras la besaba con una pasión que había estado conteniendo desde hacía semanas. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento. ¿Estás segura de esto?, preguntó Diego, buscando cualquier signo de duda en sus ojos. Más segura de lo que he estado de cualquier cosa en mi vida, respondió Isabela, acariciando su rostro. Pero necesito que sepas algo. ¿Qué? Si vamos a hacer esto real, necesito que confíes completamente en mí. Nada de secretos, nada de muros. Necesito al Diego real, no al personaje que representas para el mundo de los negocios. Diego asintió solemnemente. Te prometo que a partir de ahora serás lo primero en mi vida, antes que los negocios, antes que mis propios miedos, antes que todo. Y yo te prometo que estaré a tu lado en todo, en la fundación, en tus recuerdos difíciles de Mateo, en construir algo hermoso juntos. Se besaron nuevamente, esta vez más suavemente, sellando promesas que iban mucho más allá de cualquier contrato legal. Mientras la lluvia continuaba cayendo alrededor de ellos, Diego e Isabela se dieron cuenta de que habían encontrado algo que ninguno de los dos había estado buscando cuando se casaron: el amor verdadero. Cuando la lluvia finalmente paró, regresaron a casa tomados de la mano, listos para comenzar su matrimonio real. Pero ninguno de ellos sabía que una prueba significativa estaba a punto de poner a prueba todo lo que habían construido. Esa noche, mientras cenaban juntos en una intimidad completamente nueva, Diego recibió una llamada que cambiaría todo. «Diego, soy Sebastián, necesito verte mañana temprano. Es sobre el proyecto de Guadalajara. Hay complicaciones». Cuando Diego colgó, Isabela notó inmediatamente el cambio en su expresión. «¿Todo está bien?» «Espero que sí», respondió tomando su mano. «Pero tal vez tengamos que poner a prueba esas promesas que acabamos de hacernos más pronto de lo que esperaba». La oficina de Sebastián Moreno, en Torre Corporativa Santa Fe, estaba tensa cuando Diego llegó a las 8 de la mañana. Su mejor amigo paseaba nerviosamente detrás de su escritorio, varios documentos esparcidos sobre la superficie. «¿Qué está pasando, Sebastián?», preguntó Diego, notando inmediatamente la gravedad de la situación. «Siéntate, Diego. Esto es serio». Sebastián deslizó una carpeta hacia él. Diego la abrió y encontró fotografías de él mismo en la fundación, artículos de periódicos sobre sus donaciones y lo que parecía ser un reporte de investigación privada. «¿Qué demonios es esto?». Víctor Hernández
Está construyendo un caso en tu contra, explicó Sebastián. Aparentemente ha estado investigando tus actividades financieras durante meses. Víctor Hernández era el principal competidor de Diego en el mercado inmobiliario mexicano, un hombre conocido por su falta de escrúpulos y sus métodos cuestionables para eliminar competencia. ¿Un caso sobre qué? Diego revisaba los documentos con creciente preocupación. Todo lo que hago con la fundación es completamente legal. Él no está cuestionando la legalidad, está cuestionando el origen de los fondos. Diego levantó la mirada bruscamente. ¿Qué quieres decir? Víctor ha encontrado inconsistencias en los libros contables de algunos de tus proyectos inmobiliarios del año pasado. Está sugiriendo que has estado desviando dinero de inversores para financiar tu fundación. Eso es ridículo. Cada peso donado a la fundación viene de mis propias ganancias. Lo sé, pero él tiene cifras que no cuadran, Diego. Y lo peor es que planea hacer público todo esto la próxima semana. Diego sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. Durante años había trabajado meticulosamente para limpiar la reputación de su empresa, después del escándalo de corrupción de su padre. Si estas acusaciones salían a la luz, no solo arruinarían su carrera, sino que podrían cerrar la fundación. ¿Qué evidencia tiene exactamente? Documentos que muestran transferencias grandes a cuentas no identificadas en fechas que coinciden con las donaciones a la fundación. Sin el contexto completo, parece sospechoso. ¿Y por qué me estás diciendo esto ahora? Sebastián guardó silencio por un momento. Porque Víctor me contactó ayer. Está dispuesto a hacer un trato. ¿Qué tipo de trato? Si te retiras de la licitación del proyecto de Guadalajara y le permites ganar ese contrato, él enterrará toda esta información. Diego se recostó en su silla, procesando la información. El proyecto de Guadalajara era el más grande de su carrera, un desarrollo de uso mixto que incluiría viviendas de interés social. Ganar esa licitación no solo significaba ganancias millonarias, sino también la oportunidad de proporcionar hogar a miles de familias trabajadoras. ¿Y si no acepto? Va a los medios con todo. Y Diego, aunque sabemos que eres inocente, ¿crees que la opinión pública va a esperar a que se demuestre tu inocencia? En el momento en que esto salga, tu reputación quedará destruida. Diego pensó inmediatamente en Isabela, en los niños de la fundación, en Miguel esperando que su centro comunitario se hiciera realidad. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir? Hasta mañana a mediodía. Cuando Diego llegó a casa esa tarde, Isabela estaba en el jardín jugando fútbol con Miguel y otros 2 niños de la fundación. La escena que normalmente lo habría llenado de alegría ahora solo le causaba dolor, sabiendo que todo podría desmoronarse. «¡Don Diego!», gritó Miguel corriendo hacia él. «Señora Isabela tiene muy buena puntería. Casi me anota un gol. Es increíble», sonrió Diego forzadamente abrazando al niño. Isabela se acercó, notando inmediatamente que algo estaba mal. «¿Todo bien? Te ves preocupado». «Después hablamos», murmuró él. «Ahora vamos a disfrutar con los niños». Esa noche, después de que los niños regresaran a la fundación, Diego finalmente le contó a Isabela sobre la situación con Víctor Hernández. Ella escuchó en silencio, su expresión cambiando de confusión a preocupación y finalmente a determinación. «Eso es chantaje», dijo firmemente cuando él terminó de explicar. «Técnicamente, no. Él puede publicar cualquier información que considere de interés público, pero la información está descontextualizada deliberadamente para hacerte ver mal. Da igual. El daño se haría antes de que pudiéramos explicar la verdad». Isabela se acercó y tomó sus manos. «¿Qué vas a hacer?», Diego suspiró profundamente. «Estoy considerando aceptar su oferta». «¿Qué? No puedes hacer eso». «Isabela, si esta historia sale, no solo perderé el contrato de Guadalajara, podría perder todo, la empresa, la fundación, mi reputación, todo por lo que he trabajado durante 10 años. ¿Y qué hay de todas las familias que se quedarían sin hogar porque Víctor Hernández ganara ese contrato? ¿Qué hay de los niños de la fundación? ¿Qué hay de nosotros?». Diego la miró sorprendido. «¿Nosotros?». «Sí, nosotros. Diego, ayer me prometiste que no habría más secretos, que confiarías en mí completamente. Pelear contra esto juntos es exactamente lo que eso significa. Isabela, no entiendes. Si acepto pelear y pierdo, lo perdemos todo. Y si te rindes sin pelear, pierdes tu alma», respondió ella con firmeza.
El Diego del que me enamoré no se rendiría ante un chantajista. ¿Y qué sugieres que haga? Isabela se dirigió a su escritorio y sacó una carpeta. Que peleemos con la verdad. Durante toda la semana he estado organizando toda la documentación de la fundación, preparando presentaciones para posibles nuevos donantes. Tengo aquí pruebas irrefutables de que cada peso ha sido usado exactamente como debía ser usado. Diego revisó los documentos, sorprendido por la meticulosidad de su trabajo. Esto es increíble. ¿Cuándo hiciste todo esto? Cuando alguien ama a algo o a alguien, hace lo que sea necesario para protegerlo. Isabela. Además, interrumpió ella con una sonrisa traviesa, tengo una idea para contraatacar. ¿Qué tipo de idea? ¿Qué pasaría si en lugar de defendernos simplemente tomáramos la ofensiva? ¿Qué tal si nosotros fuéramos públicos primero? Diego frunció el ceño. No te sigo. Mañana por la mañana llamamos a todos los medios de comunicación y organizamos una conferencia de prensa. Tú anuncias públicamente tus donaciones a la fundación, muestras exactamente cómo se han usado los fondos e invitas a cualquier periodista o auditor a revisar todos los libros. Transparencia total. Eso sería brillante, terminó Isabela. Víctor está contando con que te escondas, con que tengas miedo. Si sales públicamente y demuestras que no tienes nada que ocultar, su revelación perderá todo su poder. Diego la miró con admiración creciente. ¿Estarías dispuesta a estar ahí conmigo? ¿En la conferencia de prensa? Diego, soy tu esposa, claro que estaré ahí. Por primera vez en el día, Diego sonrió genuinamente. Te amo, dijo simplemente. Y yo te amo a ti. Ahora vamos a demostrarle a Víctor Hernández lo que pasa cuando se mete con nuestra familia. La sala de conferencias del Hotel St. Regis estaba llena de periodistas, cámaras de televisión y flashes de fotografías cuando Diego e Isabela entraron tomados de la mano. Diego llevaba su mejor traje azul marino, mientras Isabela lucía un elegante vestido beige que proyectaba profesionalismo y confianza. «Damas y caballeros», comenzó Diego, su voz clara y firme, «los he convocado hoy para hablarles sobre algo que ha sido la parte más importante de mi vida durante los últimos 8 años, pero que he mantenido deliberadamente privado, la Fundación Esperanza Nueva». Durante los siguientes 30 minutos, Diego explicó detalladamente el origen de la fundación, su conexión personal con la causa después de la muerte de Mateo y el impacto que habían logrado en las vidas de cientos de niños. Isabela se acercó al micrófono cuando llegó su turno. Como esposa de Diego y como nueva colaboradora de la fundación, puedo testificar sobre la integridad absoluta de estas operaciones. Hemos preparado documentación completa que está disponible para cualquier auditoría que consideren necesaria. Una periodista levantó la mano. Señor Vázquez, ¿es cierto que hay cuestionamientos sobre el origen de los fondos donados a la fundación? Es exactamente por eso que estamos aquí hoy, respondió Diego. Hemos escuchado que hay personas intentando sembrar dudas sobre nuestras actividades. Por eso decidimos ser completamente transparentes y permitir que ustedes, los medios y el público mexicano, juzguen por sí mismos. Otro periodista preguntó, ¿puede explicar específicamente cómo han impactado estos programas a los niños beneficiarios? Isabela tomó el micrófono. Me gustaría que alguien muy especial responda a esa pregunta. Para sorpresa de todos, Miguel apareció desde el lateral del escenario, vestido con su mejor camisa y claramente nervioso, pero decidido. «Hola», dijo al micrófono. «Me llamo Miguel Rodríguez y tengo 12 años. Hace 2 años vivía en las calles del centro de Ciudad de México. Hoy estoy en 6º grado con las mejores calificaciones de mi clase y el próximo año voy a entrar a la secundaria». La sala se quedó en silencio completo. «Don Diego no solo me dio un lugar donde vivir y comida», continuó Miguel, «me dio una familia. Me enseñó que soy inteligente, que puedo lograr cualquier cosa que me proponga. Por eso, cuando escuché que gente mala quería lastimarlo, decidí venir a decir la verdad». Miguel miró directamente a las cámaras. «Don Diego salvó mi vida y la de muchos otros niños como yo. Cualquier persona que diga que él es malo, está mintiendo». Los aplausos llenaron la sala. Varios periodistas se limpiaron lágrimas discretamente. Durante la sesión de preguntas y respuestas que siguió, quedó claro que la estrategia había funcionado perfectamente.
Los periodistas estaban más interesados en la historia humana de la fundación que en cualquier posible escándalo. Esa tarde, mientras veían la cobertura en las noticias, el teléfono de Diego sonó. Era Sebastián. «Diego, tienes que ver las noticias. Víctor Hernández acaba de dar una conferencia de prensa». Cambiaron el canal para encontrar a Víctor frente a un podium, claramente incómodo. «Después de revisar información adicional», decía, «he determinado que las acusaciones que planeaba presentar sobre Diego Vázquez eran infundadas. Ofrezco mis disculpas por cualquier confusión». Diego e Isabela se miraron y comenzaron a reír. «¿Crees que vio tu conferencia de prensa?», preguntó Isabela. «Creo que se dio cuenta de que atacar a alguien que ayuda a niños huérfanos no iba a quedar bien públicamente». El teléfono sonó nuevamente. Esta vez era Roberto, el director de la fundación. «Diego, no vas a creer esto. En las últimas 3 horas hemos recibido llamadas de 17 empresarios diferentes queriendo hacer donaciones, y 3 organizaciones internacionales quieren hablar sobre posibles colaboraciones». «¿En serio?». La transparencia fue la mejor estrategia de marketing que pudimos haber usado. Miguel se ha vuelto viral en redes sociales. Miguel Diz Verdad está siendo trending topic en todo México. Cuando colgó, Diego se volvió hacia Isabela. «¿Sabes qué significa esto? Que podremos ayudar a muchos más niños. Eso también, pero sobre todo significa que podemos construir tu centro comunitario. Con toda esta nueva atención y fondos, podemos hacer que sea aún más grande de lo que habíamos planeado». Isabela se lanzó a sus brazos llenándolo de besos. «No puedo creerlo. Realmente vamos a hacerlo. Lo vamos a hacer juntos», corrió Diego, «como prometimos». Esa noche, mientras cenaban en la terraza bajo las estrellas, Diego tomó la mano de Isabela. «Hay algo que quiero preguntarte». «¿Qué?». Diego se puso de pie y, para su sorpresa, se arrodilló junto a su silla. De su bolsillo sacó una pequeña caja de terciopelo. «Isabela, sé que ya estamos casados, pero nuestro matrimonio comenzó como un contrato. Ahora quiero pedirte que te cases conmigo de verdad, por amor, para siempre, sin condiciones ni límites de tiempo». Abrió la caja para revelar un anillo de compromiso con un diamante rodeado de esmeraldas. «¿Quieres ser mi esposa real, Isabela Morales?». Las lágrimas corrían por las mejillas de Isabela. «Sí, Diego Vázquez, quiero ser tu esposa, tu socia, tu mejor amiga y la madre de tus futuros hijos, para siempre». Cuando él deslizó el anillo en su dedo, ambos supieron que habían encontrado algo mucho más valioso que cualquier contrato comercial. Habían encontrado el amor verdadero. El centro comunitario Esperanza Nueva estaba lleno de familias celebrando su inauguración oficial. Isabela, ahora embarazada de 3 meses, cortaba el listón junto a Diego y Miguel, quien había sido nombrado embajador oficial del centro. «¿Señora Isabela?», preguntó Miguel mientras observaban a los niños corriendo por los nuevos espacios. «¿Cree que su bebé va a querer jugar aquí cuando nazca?». «Estoy segura de que sí», respondió Isabela, acariciando su vientre apenas visible. «Y tú vas a ser su hermano mayor adoptivo». Diego se acercó por detrás, envolviendo a su esposa en sus brazos. «¿De qué hablan?». «De cómo nuestra familia sigue creciendo», respondió Isabela, recostándose contra su pecho. Miguel los abrazó a ambos. «Don Diego, ¿cree que Mateo estaría orgulloso de todo esto?». Diego miró alrededor del centro lleno de vida, a su esposa embarazada en sus brazos, a Miguel y a todos los niños cuyas vidas habían tocado. «Creo que Mateo estaría muy orgulloso. Y creo que finalmente puedo estarlo yo también». Mientras el sol se ponía sobre Ciudad de México, la familia que había comenzado como un contrato de negocios se había convertido en algo hermoso, real y eterno. El amor había triunfado sobre todas las barreras, demostrando que a veces las mejores cosas de la vida llegan cuando menos las esperamos.